poquitito el ruido del auto magnético. Bien, hasta ahora hemos visto que las células T tienen al madurar, ¿ya? Pasan por procesos de selección positiva y negativa. Ya recuerden que es eso basado en, primero, si es que expresan o no ciertos receptores, y segundo, si es que se activan o si sobrereaccionan a la presentación de antígenos propios, ¿cierto? Lo que los diferencia de los linfocitos B, que solamente presentan un proceso de selección negativo, ¿ya? Otra diferencia importante a recordar para lo que vamos a ver a continuación es que cualquier linfocito que no pasa ya estos procesos de selección pasan a un proceso de apoptosis, o sea, la célula finalmente se descarta. Sin embargo, el linfocito B tiene una chance. Si es que en el proceso de selección negativa, cuando se le presentan los antígenos y este sobrereacciona, lo que va a hacer el linfocito B es volver a reconfigurar las cadenas livianas del anticuerpo, ¿ya? Cadenas livianas, y volver a intentar el proceso de selección negativa, ¿ya? De esta forma el linfocito B, si no pasa la prueba, vuelve un poco atrás, se reactivan esta enzima que permiten la recombinación de las cadenas ligeras, ¿ya? Vimos en la clase anterior de que la recombinación de las cadenas pesadas en este punto ya se frena, pero si las cadenas ligeras, acuérdense, las cadenas ligeras del anticuerpo, las largas serían las cadenas pesadas, estas vendrían a ser las cadenas ligeras, las que están adentro, las que son más cortas. Variando solamente o recombinando las cadenas ligeras, el linfocito B puede llegar a generar mediante un proceso iterativo un linfocito B funcional, ¿ya? Y con eso evitar la autorreactividad. Y lo que viene de aquí para adelante es cómo ya empiezan a expresar los fenotipos de células B y células T maduras, lo cual vamos a ver a continuación, ¿ya? En el caso de, esto solamente un cuadro comparativo, esto lo van a tener después para poder verlo en detalle. Habíamos quedado aquí de que esto es todo lo que estuvimos viendo en las clases anteriores. Aquí se marcan las principales diferencias del cómo maduran, lo que estábamos comentando recién. Tiene que ver con los procesos de selección negativa y si es que hay una posibilidad de editar ese receptor a posteriori, ya, cosa que en el caso de los linfocitos T no va a pasar, ¿ya? Y vimos también de que a partir de este punto en adelante las células tienen la posibilidad de generar varios fenotipos. Vimos que estos eran todos los fenotipos de células T helper, pero los linfocitos T no solamente se quedan en los helpers, sino también en los linfocitos T citotóxicos o los linfocitos T de respuesta celular, ¿ya? Estos linfocitos T citotóxicos, por eso de ahí viene la sigla CTL, tienen la posibilidad, habíamos visto, de atacar a una célula que haya sido reconocida mediante sus complejos histocompatibilidad respectivos. ¿Qué pasó ahí? Perdón. Disculpe, se me olvida que esto es latón, pensé que había sido otra cosa. Y atacarla directamente ya mediante algunos tipos de enzimas, ya, como dice ahí, estas famosas granzimas o enzimas de tipo perforina, que lo que van a hacer es dañar la membrana, pero también generan esta interacción mediante faz
interactuando con su respectivo ligando, ¿ya? El fast ligando, que es lo que va a inducir en la vía de las caspasas. Y ustedes ya vimos la semana pasada de que las caspasas lo que hacen es inducir apoptosis. Ya de esta forma, las células que son reconocidas o atacadas por los linfocitos TCD8 van a ser destruidas, ¿ya? Pero para que se llegue a generar todo esto, en general en los linfocitos T se requieren varias señales, ¿ya? Y las señales claves que se reconocen al respecto de este tipo de linfocitos son esas tres que están descritas ahí. Primero tiene que haber una interacción de el receptor del linfocito T con el complejo de histocompatibilidad respectivo, que sería el de clase 1. Ahí está el reconocimiento del péptido, ¿ya? Y ahí se está dando cuenta el linfocito que este péptido en realidad es impropio, es ajeno. En segundo lugar, tiene que haber una coestimulación, que es absolutamente esencial. Si esta señal 2 no se da, si no hay coestimulación, esa respuesta jamás se va a inducir. O sea, aquí, además del complejo de histocompatibilidad, que lo dibujé bien chiquitito aquí, tendría que haber otra interacción mediada por estos CD28 y CD80, ¿ya? Que son ligandos que tienen que estar ahí para que sea reconocida o para que sea válida esa interacción. Y la tercera señal, una vez que ya estas dos se dieron, estas células se polarizan, ¿ya? Polarizarse significa que en el fondo empiezan a apuntar hacia el lado donde se está generando la interacción, que sería hacia el lado de acá, y hacia este sector empiezan a secretar esta interleucina o estos factores que se describen acá, interleucina 12 y el interferón alfa o beta, dependiendo del tipo de interacción que se esté dando. Lo importante es que esto se da solamente en el sentido de las células, no disparan para todos lados. Piensen que esto puede estar interactuando en el marco de un tejido, ¿ya? Y al linfocito T no le interesa afectar a todas las células del tejido, sino solamente a la que tuvo la interacción y que fue desfavorable, ¿ya? Estos linfocitos, una vez que se activan, también van a generar células de memoria, y generando tanto memoria central como memoria efectora, ¿ya? Pero en definitiva, célula de memoria va a depender de la localización, el nombre que va a recibir esta célula. Recuerden que las células de memoria pueden circular por los distintos órganos linfoides y van a estar permanentemente circulando los órganos linfoides, ¿ya? O podrían estar en los tejidos periféricos también, ¿ya? La diferencia va a estar en los receptores que van a tener. Los que circulan por los tejidos linfoides normalmente expresan estos receptores que les permiten entrar y salir. En cambio, los que van a tener acceso o los que van a estar en los tejidos periféricos no expresan ciertos receptores específicos. Pero la función de la célula es la misma, es generar memoria de las interacciones que ya se dieron, ¿ya? La gran diferencia que tienen la que va a ir a ejercer una acción y la célula de memoria es la longevidad. Las células de memoria tienen la capacidad de irse restableciendo, de ir manteniendo su fenotipo a lo largo de los años, y esto va a depender de algunas interleuquinas de renovación como interleuquina 15, ¿ya? Que de las pocas que insisto que hay que reconocer o aprenderse, porque son muchísimas, ahí tienen otra que es clave para poder mantener las células de memoria viva o vigente, ¿ya? La interleucina 15, ¿ya? Eso en cuanto a los linfocitos TCD8. En resumen, estos son como los pasos, ya si los tuviésemos que ordenar, por los que va transitando una célula T, ya en este caso CD8. O sea, partimos con la célula virgen, ya, que todavía no ha interactuado con ningún tipo de antígeno, está expresando los ligandos respectivos, ya, y esta migra hacia los ganglios. Ahí es donde va a estar esperando algún tipo de interacción, al igual que otras células que habíamos visto. Y posterior a eso, activación con el antígeno más sus coestimuladores. Esto lleva a expansión clonal,
muy similar a como lo habíamos visto con otras células, ¿ya? Y se diferencian, habiendo reconocido el antígeno, es esa célula la que se multiplica, ¿ya? Y aumenta su capacidad, y estas tienen la posibilidad de convertirse en efectoras, ir a atacar a la célula, o convertirse en células de memoria, como ya vimos, y después volver a la homeostasis, ¿ya? Hay un proceso que no lo vamos a detallar mucho, que se llama la contracción AICD. Es una sigla en inglés, pero la tenía anotada, no la tengo acá, pero quiere decir que es un proceso de apoptosis inducido por la misma activación, ¿ya? El hecho de que un linfocito TCD8 se convierta en célula efectora ya es la señal que necesita para entrar en apoptosis y finalmente dar un paso al costado. Esta célula se descarga, ¿ya? Y es un mecanismo que lo que permite es no mantener activas células inmunes que no se van a necesitar posterior a la resolución del proceso inflamatorio en curso, ¿ya? Entonces, ese es el tipo de contracción que se llama AICD. Pero se me olvida, esta es una sigla en inglés que da a entender eso mismo, es un proceso de contracción ya que está mediado o activado por el mismo proceso de activación del efector, ya por el hecho de haber interactuado con el antígeno y haber expresado todo lo que se expresa, ¿ya? Los que no siguieron el camino de célula efector finalmente quedan como células de memoria y pueden persistir en los distintos tejidos por un plazo bien largo, ¿ya? Casi siempre en los textos ustedes van a ver que se nombran dos interleucinas principales, además de la 15 y la 7, pero eso es porque mucho de lo que se aprendió respecto de estos linfocitos se aprendió en ratones. Y como se aprendió en ratones es más importante interleucina 7 que interleucina 15, y por eso que normalmente se nombran ambas, ¿ya? Pero esto tiene que ver más con modelos de experimentación que con lo que se ha demostrado en humanos, ¿ya? Eso en cuanto a cómo maduran las células helper y las células CD8, las CD4 y las CD8. ¿Ya? Las helper, varios fenotipos, las CD8, estos efectores y eventualmente de memoria. Pero ¿cuáles son los caminos que toman los linfocitos B? Nosotros vimos que era bastante complejo todo el tránsito que hacía el linfocito B hasta llegar a célula madura, pero incluso siendo célula madura no tiene un único destino, ¿ya? Fíjense que una vez que ya maduraron, esta célula es una célula activa y tiene dos caminos principales, ¿ya? O interactuar rápidamente con algún antígeno, ¿ya? Sin mediar mayores estímulos por parte de células T, que esa es una posibilidad que tienen las células B de interactuar directamente con ciertos antígenos. No necesitan necesariamente de un linfocito T helper, pero esto va a definir un fenotipo, ya un tipo de plasmocito. Bueno, pasan por plasmoblastos, después se activan en células plasmáticas o plasmocitos, pero que van a tener una vida media bastante corta, ¿ya? Y lo que hacen es generar anticuerpos poco específicos, ¿ya? Que tienen más que ver con las primeras respuestas ante un agente extraño, ¿ya? Aquí se producen varios, o predominan, no exclusivamente, pero predominan los anticuerpos de tipo IgM, ¿ya? Que habíamos conversado que los linfocitos B tienen la particularidad de poder expresar anticuerpos IgM sin una interacción adicional. Estas se llamarían las células plasmáticas de vida corta. Pero el otro destino que tienen, que esta célula B, tras salir de la médula, que vaya a un centro germinal, que vaya a un órgano linfoide secundario. Y dentro de estos órganos linfoides secundarios, ya aquí solamente para recordar de que, por ejemplo, en un ganglio, ya estos se van a ir agrupando en ciertos folículos. Fíjense que aquí en azul está representado todo lo que serían las células T, y las células B se van a ir agrupando alrededor de estos centros que están determinados por las células plasmáticas foliculares, ¿ya? De aquí van a tener las zonas donde van a esperar la interacción con las células plasmáticas periféricas, que son las que van a ir a presentar antígenos. Estas células que migran a estos centros germinales van a tener un destino similar, en el sentido de que
tras una interacción sí con linfocitos T, se van a convertir en células plasmáticas, pero estas células plasmáticas tienen la particularidad de tener una vida mucho más larga, ¿ya? Y biológicamente eso tiene sentido, porque lo que va a ocurrir acá, ¿ya? Que tampoco lo vamos a ver en detalle porque es complicadísimo, ya cuesta mucho entender esta parte de acá, pero existe un proceso que se llama de hipermutación somática. Cuando las células B ya maduras están en estos centros germinales, las interacciones que tienen dentro de las células les permiten ir mutando ya su soma, pequeñas variaciones pero muy amplificadas, o sea, se generan muchísimo, pero es porque tras la interacción con los primeros antígenos que le van presentando a las células dendríticas, esta hipermutación somática lo que hace es ir acomodando los receptores del linfocito B al antígeno que se les está presentando, ¿ya? Porque recuerden que aquí nosotros tenemos ya... ¿Por qué hay un celular en el suelo? No debería estar enchufado. Sé que está acá. ¿O no es de ustedes? ¿O es mío? Ya, después alguien lo rescatará. ¿O es un micrófono? No, ya no se puede. ¿Es un micrófono? No. Para que se acople. Ahora todo calza. Como les decía, vimos en las clases anteriores que ya había un reconocimiento del antígeno por esta hipervariabilidad que había del BCR, ¿ya? Este anticuerpo de tipo IgD, PCR, perdón, este anticuerpo de tipo IgD que ya por sí solo es capaz de reconocer un antígeno. Pero recuerden que esto se produjo por recombinación, simplemente esto es un proceso estocástico, y a lo que se está apostando, entre comillas, ¿ya? Es que uno de esos receptores sea capaz de reconocer al antígeno. Pero no hay un reconocimiento que sea específico, por decirle así, a la forma del antígeno. Lo reconoce, pero lo va a reconocer de forma imperfecta en este punto. Ya supongamos que esta era la forma del receptor y tenemos un antígeno que a lo mejor es así. ¿Se fijan? Lo reconoce, pero con alguna imperfección, ¿ya? Esto puede pasar n veces ya en un reconocimiento en la órgano linfoide secundario. Pueden haber varios linfocitos B que sean capaces de reconocer un antígeno con esta forma, ¿ya? Pero ahí es donde se empiezan a inducir estos procesos de hipermutación somática. Los linfocitos B, una vez que reconocieron al antígeno, lo que empiezan es empezar a mutar para tratar de adaptarse lo más posible a esta forma de acá, ¿ya? Y el que va a prevalecer o el que va a finalmente convertirse en célula plasmática es aquel, ¿ya?, que logre generar una interacción, ¿ya?, o una interacción lo más afín posible a ese antígeno, ya que hay una competencia entre las células linfocitores, ¿ya? Las que logren alta afinidad van a pasar a ser célula plasmática, ¿ya? Y las que no logren esa mayor afinidad finalmente se van a quedar en el camino y también van a inducirse procesos de apoptosis, ¿ya? De esa forma se logra una afinidad que es bastante exacta. Esa es la razón de por qué los anticuerpos que logran ser totalmente resolutivos en un proceso infeccioso, por ejemplo, demora un par de semanas, ya no es un proceso inmediato. Cuando se cuantifican anticuerpos, ya hemos visto ya las curvas de infección y anticuerpos, nosotros vemos que hemos visto que las curvas son ascendentes, ¿ya? No quiere decir que antes de que se logre ya aquí la producción máxima de anticuerpos en un proceso infeccioso, no quiere decir que no haya pasado nada antes. Eventualmente algún linfocito ya
en esa competencia inicial logró empezar a producir algún tipo de anticuerpo o se liberó algún otro linfocito que tenga un grado de afinidad intermedio, ya entre medio, y va a empezar a producir anticuerpos. Pero el objetivo a largo plazo es que se produzca ese anticuerpo que es absolutamente afín a un antígeno. De hecho, es probable que ni siquiera se logre dentro del periodo donde están los síntomas y donde se están resolviendo las infecciones, ¿ya? A lo mejor la infección se resuelve, el sistema inmune innato, con la ayuda ya de los anticuerpos IgM y de los primeros anticuerpos IgG que se están produciendo, capaz que sea posible resolver el problema, ¿ya? Pero eso no quiere decir que en estos centros germinales no se siga interactuando con estos antígenos, ¿ya? Generando esta competencia entre células B para poder producir el antígeno más afín posible. Y eso explica por qué en una segunda exposición ya la producción de IgG primero es mucho más alta y además esa IgG va a ser más afín y va a ser más resolutiva que ante la primera exposición, porque ya hubo mucho tiempo de estos linfocitos en los centros germinales tratando de adaptarse a estos antígenos que se están reconociendo. En definitiva, ahí les dejé un resumen en texto. Va a haber desarrollo del linfocito T, se va a activar ya en dos procesos independientes de célula T o dependientes de célula T, que son los que describimos, células de corta vida o de larga vida, van a proliferar y madurar. Se va a producir estos procesos de hipermutación somática para finalmente diferenciarse en las células plasmáticas, y al igual que los linfocitos T también podrían llegar a diferenciarse en células de memoria. No todas van a llegar a producir anticuerpos al tiro, va a haber un pequeño porcentaje que se va a reservar y va a permanecer vivo por un tiempo más largo, al igual que el linfocito T. ¿Sí? Entonces es como que el linfocito B dice ya, este antígeno es el que debo ¿Sí? conseguir, entonces tiene una cierta plasticidad para Exacto. acercarse, por eso igual sigue siendo recombinación aleatoria. ¿O es como un poquito Sí, más sí. focalizado? No, sigue siendo un proceso estocástico. Ya. Aquí no hay ninguna mente ya analizando el antígeno y moldeando, ¿ya? Siempre son procesos estocásticos. Se induce esta hipermutación somática, ¿ya? Se empieza a modificar la forma en que se producen las proteínas, porque los receptores del linfocito B son proteínas, y finalmente lo que selecciona es afinidad. El que tiene alta afinidad sale, y el que tiene menos afinidad se va quedando en el camino, ¿ya? Es como la ley del más fuerte en lo que sería selección natural, ¿ya? Se va quedando siempre el que se adapta mejor al contexto que se le está planteando, ¿ya? Esta interacción dentro de los centros terminales es un poquito más compleja. Fíjense que aquí el linfocito T helper, que también tiene estos destinos. Hay linfocitos T helper que van a ir a la periferia y hay linfocitos T helper que se van a ir a los centros germinales y van a tener esta denominación de linfocito folicular helper, que vendría a ser nada más ni nada menos que un CD4 que se va a ir a estos mismos centros germinales a interactuar con la célula B. Van a ser los que van a impulsar esta proliferación y este cambio de isotipo, ¿ya? Y fíjense que este cambio de isotipo puede ser la adaptación de un anticuerpo IgG, como puede ser, no, pues a lo mejor IgG no me sirve, tengo que producir un tipo IgE, porque es otra necesidad que tiene el organismo. O a lo mejor necesita un anticuerpo de tipo IgA, ¿ya? Todos esos cambios se van a producir en estos procesos de hipermutación somática. La misma célula B, ¿ya? Modificando las proteínas ya siendo maduras, van a ser capaces de producir IgG, IgA o también IgE. Pero todo coordinado siempre por la interacción con estos linfocitos T helper, ¿ya? Que son como los orquestadores, son los jefes de la banda, son los que guían absolutamente todo. De hecho, después vamos a hablar específicamente de los linfocitos T helper. Y aquí hay ciertos requisitos. Tiene que haber interacción de los coestimuladores
CD40 con su respectivo ligando. Y típico de los linfocitos T helper tiene que haber secreción de interleucina 4 y interleucina 21 para que esto se pueda producir, ¿ya? Y dentro de los linfocitos, perdón, y dentro de los centros germinales, donde se va a producir estos cambios, también se pueden reconocer dos zonas. Me refiero, dentro de esto, también se reconocen zonas oscuras y zonas claras a la periferia. Esto es lo que se representa acá como por separado. En la zona oscura es donde estas células están produciendo mucha hipermutación somática. Aquí se reconoce una enzima que induce esto que se llama AID. Y cuando salen del centro y se empiezan a aproximar hacia la periferia, que vendría a ser la zona clara, es donde empiezan a generar esta competencia por los antígenos, ayudados por los linfocitos T helper, para saber cuál es más afín y cuál finalmente se gana el premio de convertirse en célula plasmática, ¿ya? Y eso es lo que se quiere representar en estas figuras de acá, ¿ya? La meta es lograr esto, ¿ya? Que esta célula B logre interactuar con su T helper, y si es afín, finalmente va a recibir el estímulo de interleucina 21, y esta va a ser la que va a sobrevivir, ¿ya? La que va a terminar proliferando y convirtiéndose en la célula, ¿ya? Pero dentro de estos mismos centros germinales, lo que va a pasar para llegar a esto es que primero ya tiene que interactuar con el linfocito T helper, tiene que interactuar con una célula plasmática para aprender del antígeno, ¿ya? En esta interacción la célula plasmática va a liberar interleucina 6 y va a activar al linfocito T helper. ¿Y lo va a activar para qué? Para que empiece a producir más de estos receptores, ¿ya? Particularmente CXCR5 les va a permitir acceder a estos centros germinales, ¿ya? Porque per se el linfocito T helper no tiene la capacidad de entrar acá. El linfocito T helper va a estar aquí afuera. Al interactuar con la célula plasmática, ya se va a activar, va a expresar el receptor específico y le va a permitir entrar a estos centros germinales. Posterior a eso, el linfocito que está en el borde va a poder entrar, interactuar con esta célula y finalmente producir una interacción que le va a permitir madurar. Y esa maduración puede traer varias consecuencias, ya como ustedes ven acá. Esto es lo que vimos hasta las clases anteriores, esto es lo que pasa cuando ya están maduros. Recuerden que esta célula, además del receptor del BCR, ¿ya? Expresa IgM, pero por hipermutación somática, esta, como les decía, puede cambiar a IgG, IgA o IgE y producir los tipos celulares que corresponda tanto de memoria como efectora, produciendo ese tipo de anticuerpos y no otro, ¿ya? Y ahí es donde termina la maduración de los linfocitos B. Cuando esto falla se pueden producir algunos síndromes, aquí no me voy a detener mucho, ya por ejemplo hay uno que es un defecto en el receptor de interleucina 2, ya que produce un fallo en la señalización de células T en timo, ya afectando varios tipos de interacción con interleucinas, lo que termina produciendo malfunción del sistema inmune y finalmente infecciones oportunistas pudiesen aprovecharse del organismo y atacarlo, ¿ya? Pero vendría aquí un defecto en este receptor que es importantísimo para la activación de los T helper y de la respuesta inmune, se podría llegar a dar, ¿ya? Otro defecto asociado a estos procesos es la agamaglobulinemia de glutón, ¿no? Como se pronuncia, ¿ya? Que también es un defecto que se produce en una enzima en particular que vendría a ser la tirosinasa de glutón, ¿ya? Que está en la, como dice aquí, en la transducción de señal entre un linfocito pre-BCR y BCR, o sea, tiene que ver con la maduración de los linfocitos B. ¿Y qué es lo que produce eso? Como dice,
el nombre, ya una falta de expresión de gamma globulina, con todas las consecuencias que eso tiene para poder manejar las infecciones, ¿ya? Y ahí un resumen de las inmunodeficiencias más relevantes relacionadas con esto, pero no me quiero detener acá para poder avanzar con lo que sigue, ¿ya? O sea, finalmente, respecto a lo que eran los procesos de maduración de estas células, la maduración central, tanto de linfocitos T como B, se genera un repertorio que es bastante amplio, pero que es importante que sea tolerante. Recuerden que todo lo que no tolera los antígenos propios se descarta. La diferenciación ya del efector, ya el paso final, se tiene que ir ajustando al tipo de patógeno, ¿ya? Y a las citocinas del microambiente. Eso finalmente es lo que termina generando estos fenotipos. ¿Ya? No es lo mismo una célula plasmática que vaya a actuar ya a las mucosas, ya, que una célula plasmática que tenga que producir algo intravascular. No da lo mismo. En un caso la IgE o la IgA va a ser más relevante, en otro caso la IgG va a ser relevante, ¿ya? Y cualquier defecto, tanto en la recombinación como en la señalización de todo lo que vimos, va a generar algún tipo de inmunodeficiencia que en general tienden a ser casos que son bastante graves, ¿ya? Y con eso ya vamos a pasar a lo que sería la respuesta mediada por linfocitos T helper, que la vamos a ver ahora en más detalle. Ya, déjenme revisar algo, por favor. Abrir lo que vamos a conversar ahora. ¿Desconectado o no? Ahora. La voy a abrir directamente de un sitio donde la trabajé, porque si no después se desconfigura y ya no. Y prefiero no tener ese problema. Un segundo y ya está. Claro. Déjeme duplicar la pantalla porque ahora sí necesito pantalla. Pensé que era una pantalla minimizada y no. Ahora sí. Ya, la respuesta mediada por linfocitos T helper, ¿ya? Solo a modo de introducción, ya nosotros sabemos cuáles son las diferencias entre la inmunidad humoral y celular, ya no vamos a entrar mucho en detalles, ¿ya? Inmunidad humoral, capaz de atacar todo aquello que es extracelular, ¿ya? Inmunidad celular, ¿ya? Capaz de atacar aquello que es intracelular. Principalmente virus, ¿ya? En lo que sería nuestro día a día, pero todo lo que sean células tumorales e incluso algunos patógenos intracelulares como las micobacterias que son intracelulares, ¿ya? La resolución de ese tipo de infecciones va a depender exclusivamente de los mecanismos celulares. Cuando hablamos de linfocitos de helper como director de orquesta o como este gran modulador de la respuesta, tenemos que atribuirle al menos estas funciones, ¿ya? Porque no es solamente el interactuar con las presentadoras de antígenos, sino activar a los macrófagos. Cuando ya la respuesta está en curso, los linfocitos de helper tienen una función súper relevante en la activación de macrófagos, principalmente por la secreción de interferón gamma y la coestimulación mediante CD40 ligando. Recuerden que siempre van
estas señales en paralelo. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el macrófago? Es como que se vuelve loco. ¿Ya? El macrófago tiene la capacidad de actuar hasta cierto ritmo, perdón, pero cuando interactúa con un T-helper, la capacidad de poder fagocitar, de poder moverse, de activarse, crece enormemente. Ahora, ¿tiene sentido biológico esto de que el macrófago de base no tenga esta capacidad? Porque si no estaríamos como súper inflamados todo el tiempo, siendo el macrófago también una célula que patrulla, ¿ya? Pero no puede ser una célula hiperactivada en condiciones basales. Entonces esa activación se da principalmente mediante la interacción con linfocitos T helper. Por otra parte, y esto lo hemos comentado también cuando hemos visto algunas generalidades, ayuda a los linfocitos B, ¿ya? También mediante la coestimulación con CD40 ligando, ya, paréntesis, aquí estamos asumiendo que hay interacción del TCR con el complejo de histocompatibilidad mayor, por si acaso. Ya, esta interacción es la base. Esta interacción más la del CD40 ligando, perdón, la del CD40 ligando y la expresión de ciertas citoquinas como interleucina 21, que ya vimos que esa era la que ayudaba a sostener el fenotipo del linfocito B, a cambiar el isotipo también del linfocito B, lo que estábamos viendo recién. Finalmente tiene que ver con la maduración de la afinidad y la generación de las células B de memoria. Pero además participa en el reclutamiento de leucocitos y en modular la respuesta. O sea, el linfocito T helper ayuda a incrementar la respuesta inmune, pero por otra parte también va a tener algunos roles en atenuarla o en modificarla dependiendo del contexto, porque el linfocito T helper tiene esta capacidad de polarizarse, como dice ahí, en fenotipos especializados. No existe un solo tipo de T helper. El clásico, el que se describe en los ejemplos de infección más comunes, es el linfocito T helper 1, pero también está el 2, el 17 y el regulador, como nosotros vimos anteriormente, los foliculares que actúan dentro de estos centros germinales, ¿ya? Y en cuanto al reclutamiento de leucocitos, hay algunas citoquinas como la 17, ¿ya? O la interleucina 5, que van a ser capaces de reclutar ciertos tipos de leucocitos específicos dependiendo del contexto en el que se esté desenvolviendo. No sé, pues 17 en el caso de los neutrófilos, en el caso de eosinófilos, interleucina 5, ¿ya? Ahora, esto para que suceda tiene que ocurrir este fenómeno que se llama sinapsis inmunológica, que es cuando interactúa una presentadora de antígenos con el linfocito y se cumplen todos los requisitos ya de presentación de antígenos, coligando y otras interacciones específicas y expresiones de ciertas citoquinas. Eso le vamos a llamar sinapsis. Y esto es lo que va a desencadenar la respuesta inmune. Esto es este mismo cuadro que alguna vez vimos, ya este esquema con dibujo de cómo se va activando, pero aquí está descrito en un paso a paso, ¿ya? Primero tiene que haber un antígeno que reconocer. Segundo, este antígeno tiene que ser capturado por los presentadores de antígeno. La presentadora de antígeno por excelencia, recuerden, célula dendrítica, ya que lo va a procesar y lo va a expresar mediante complejo de histocompatibilidad clase 2, ¿ya? Lo que hemos visto anteriormente. Esto va a permitir la activación del receptor del linfocito T. ¿Ya? Recuerden, una molécula muy similar a un anticuerpo, pero no es un anticuerpo, pero tiene los mismos tipos de cadena y se expresa en la superficie del linfocito T. Pero para sostener esta activación tienen que haber dos señales que ya las comentamos, o tres, ya aquí se describen dos: la interacción del TCR con CD4 y el coestimulante, que en este caso de este ejemplo sería CD28, y la molécula B7. Y después de esto viene la producción de citoquina, ¿ya? La citoquina más importante que va a producir un linfocito T helper después de haber presentado el antígeno es interleucina 2, ¿ya? Interleucina 2
que en un linfocito T helper va a tener efectos paracrinos y efectos autocrinos. ¿Ya? O sea, estimula a otras células que estén en su entorno cercano, que en este caso sería la célula que le está presentando el antígeno. Y así esta es una célula dendrítica y este es un linfocito T helper. Van a estar interactuando mediante el receptor del linfocito T, ¿ya? Junto con el CD4 y esta otra célula de tipo CD28 o IB27, que van a ser las que producen la coestimulación, ya la segunda señal. Son proteínas que son necesarias para que esto ocurra, ¿ya? Y aquí se empieza a producir tanto interleucina 2 para activar a la célula dendrítica y también interleucina 2 de forma paracrina, o sea, autocrina, perdón, para ir incrementando su propia actividad. Esto empieza muy tenue, ya mediante esta estimulación el linfocito se empieza a activar. Y empiezan además a clonarse, empiezan a expandirse en número, ¿ya? Porque aquí es la misma lógica que habíamos hablado antes. Si hay una interacción que funciona, ya este linfocito que ya le reconoció a ese antígeno necesita multiplicarse para poder aumentar su capacidad. Lo siguiente, y ahí va a depender del contexto, ya no siempre va a suceder lo mismo, dependiendo del contexto y otros estímulos que le estén llegando de otros tipos celulares, se va a diferenciar en un fenotipo, TH1, TH2, TH17 o eventualmente un folicular, ¿ya? Van a migrar ya donde están los sitios de infección para poder ejercer su función. ¿Cuál función? Esta que nosotros vimos acá, ¿ya? Por ejemplo, reclutar otras células leucocitarias, por ejemplo, activar a los macrófagos para que se vuelvan sanguinarios. Y finalmente, cuando ya no hayan más estímulos del antígeno, porque los macrófagos ya hicieron su trabajo y empezaron a remover todo, va a haber un proceso de contracción donde se induce apoptosis de las células efectoras, ya para finalmente solamente dejar las células de memoria como células que queden vivas o que queden en nuestro organismo, ¿ya? Entonces esto se va a ir dando por una serie de etapas que hemos resumido, pero la primera vendría a ser la de señal 1, donde está esta interacción con las células presentadoras de antígeno y está esta interacción con el complejo de célula T y linfocito, correceptor CD4, ¿ya? Que va a reconocer al complejo de histocompatibilidad de clase 2. Y esta interacción va a terminar estabilizando la interacción entre una célula presentadora de antígeno y un linfocito T. Mira, no tengo a mano hay un esquema que deja bien claro esto, pero finalmente el CD4 lo que hace es estabilizar, ¿ya? Imagínense que, porque estas células no es que vayan y tranquilamente van a ir, van a parar y van a chocar, ¿ya? Aquí también tenemos que imaginar como una especie de desorden que hay en un nicho donde estas células están moviéndose y están interactuando permanentemente, ¿ya? Si hubiese solamente una interacción que esté mediada por el linfocito T, por el TCR más un complejo de histocompatibilidad, que estocásticamente se puede dar con cualquiera de los dos tipos de complejos, las células chocan pero se separan rápidamente, ¿ya? Para poder estabilizarse se necesita que además de esta interacción primaria, ¿ya?, hay una segunda interacción. Esto ya empieza a estabilizar el complejo y aquí se da la señal número 1. Como dice, es una señal necesaria pero no suficiente, ¿ya? Y esto va a ocurrir principalmente en los órganos linfoides secundarios,
¿ya? Cualquiera de los órganos linfoides secundarios, el más cercano al sitio de la infección. Es ahí donde se va a lograr optimizar el reconocimiento, el reconocimiento por parte de la célula T. Posterior a eso viene o se inicia este proceso que habíamos descrito anteriormente, que es la sinapsis inmunológica. Ahora se llama sinapsis inmunológica porque no es simplemente una interacción como la que vimos acá, o sea, es un proceso tan complejo ya que hay que entenderlo como eso, como un complejo, como un bloque de células que están interactuando al mismo tiempo, ¿ya? Y que además, vémoslo en este dibujito sencillo de acá, y además interacción que va generando capas. Hay células que van a estar interactuando en la periferia, hay células que van a estar actuando en el núcleo o en el centro de este complejo y que van a o de este inmunocomplejo y que van a recibir esos nombres, ya como células centrales, de la periferia, dependiendo de la zona donde estén, la zona distal, ya, o la zona central o periférica. Esos son los nombres que se les dio: central, periférica, distal, ¿ya? Y la sigla que se utiliza para nombrar este complejo donde se da la sinapsis inmunológica es SMAC, ¿ya? Ando súper malo para las siglas en inglés hoy día, me van a disculpar. Ya, el día lunes ya estoy reventado, pero en español es eso. ¿Ya? Y tienen funciones distintas. ¿Ya? Partiendo desde el medio, ya, de lo que está ocurriendo una vez que empiezan estas interacciones en estos centros germinales, lo que está sucediendo en medio, donde se van a concentrar los complejos de linfocito T y complejo de histocompatibilidad de clase 2. Fíjense que aquí se nombra al CD3. El CD3 nos saltamos porque es como que siempre está en esa interacción, ¿ya? Está el complejo de histocompatibilidad, está el CD3, está el CD4 que es el que estabiliza, además de las señales posteriores, ¿ya? Aquí es donde se van a concentrar este tipo de complejos, además de otras moléculas de señalización, entre esas la CD28, y es aquí donde principalmente se transmiten señales bioquímicas, es donde una célula estimula a otra mediante ciertos tipos de interleucinas. Si nos alejamos al anillo siguiente, que vendría a ser el periférico, como dice ahí, complejo periférico supramolecular de activación, este complejo va a estar principalmente compuesto por algunas moléculas de adhesión, da lo mismo el nombre, en este caso LFA1, por ejemplo, ya, e ICAM. ICAM es una molécula de adhesión que es más común entre otros tipos celulares, también las vamos a encontrar en endotelio, ¿no? en otras clases de células, pero lo importante es que son moléculas de adhesión, que lo que permiten es adhesión, ¿ya? Y estas van a ayudar a estabilizar la interacción y van a proporcionar fuerza para mantener el contacto. Se dan los contactos primordiales, las primeras interacciones bioquímicas, se expresan moléculas de adhesión que vienen como a tratar de amarrar esto para que las células se estabilicen en esta zona. Esto va a durar un par de horas. Si bien es cierto, estas sinapsis iniciales pasan rápido, pero esto después se mantiene en el tiempo, como dice ahí, durante horas, para permitir una señalización sostenida. Y finalmente estas células, ya a través de proteínas, a través de citoesqueleto, van a ir formando, bueno, estos complejos que aparecen acá. Y finalmente hay un complejo que se llama distal, o complejo de exclusión, que se encuentra en la zona más externa, como dice, como se ve ahí en el esquema, y aquí se van a concentrar ciertas moléculas que son inhibitorias, ¿ya? Moléculas como CD45 o CD43, que son en general excluidas, ¿ya? O se tratan de mantener lejos de las zonas donde se tienen que mantener esta interacción, ¿ya?
Y es porque en estos centros donde interactúan están todos estos tipos de moléculas, las que son capaces de permitir la interacción como las que son capaces de inhibirla. Entonces, ¿qué es lo que hace esta organización? Es como que aísla las células que tienen que interactuar de aquellas moléculas que pueden ser inhibitorias, y lejos de esas moléculas inhibitorias se esconden dentro de estos centros y permiten la interacción para producir esta sinapsis inmunológica. Después viene la segunda señal, que vendría a ser la coestimulación CD28 y B7, son dos proteínas, son dos señales que se requieren y que son absolutamente necesarias para que se complete la interacción, ¿ya? CD28 está expresada en los linfocitos T helper, ¿ya? Las células presentadoras de antígenos son las que expresan la proteína B7, ¿ya? Pero todas estas tienen que estar ahí interactuando para que estos procesos se activen. Estos van a activar cascadas de señalización intracelular, ¿ya? Cascadas clásicas de inflamación, la vía de fosfoinositol 3 quinasa con AKT, es una de las clásicas vías ya de inflamación, así como lo es NF-κB. Esta es otra vía que también induce muchos genes y proteínas asociadas a inflamación, y que en general esto se va a manifestar en supervivencia de la célula, o sea, no van a entrar en apoptosis por falta de señalización, producción de interleucina 2, con las consecuencias que ya comentamos, y proliferación de la célula, ¿ya? Para que empiecen a multiplicarse. Estas son señales de proliferación celular, entre otras. Si alguna vez leyeron algo de cáncer o estudiaron algo de cáncer, se van a dar cuenta de que una de las clásicas vías que se ven alteradas en cáncer es precisamente esta, ¿ya? Porque se activa en forma indefinida y permite que las células puedan crecer también de forma indefinida. Pero estos son procesos celulares básicos, o sea, cuando se activa esta vía es porque se necesita activar proliferación celular, ¿ya? Y cuando es controlado no debería haber ningún problema, ¿ya? Entonces, finalmente, con coestimulación se activa todo lo que ya mencionamos, y sin coestimulación las células entran en estos procesos de anergia, ya no responden a nada, y una célula anérgica finalmente entra en la apoptosis, o bien ya se convierte en un agente que empieza a estimular tolerancia periférica. Otras células pudiesen empezar a entender de que al no haber respuesta no es necesario activarse, y a pesar de que hayan estímulos en ciertas regiones, el sistema inmune va a empezar a dejar de responder. Esas son las consecuencias de que no se activen estas vías cuando no hay interacción, ¿ya? Pero esto va sucediendo en el tiempo, ¿ya? O sea, es cosa de que hay un estímulo que se vaya repitiendo constantemente de forma muy seguida, y en algún momento esta interacción se va a dejar de dar, estas se van a dejar de activarse y las células empiezan a entrar en un proceso de tolerancia. No sucede con todos los antígenos, pero eso eventualmente pudiese llegar a suceder igual, ¿ya? Ahora, ¿por qué es tan importante estas interacciones con estos con ciertos cofactores? Ya es porque la respuesta se termina amplificando. Miren, aquí hay superposición. Detrás de esto están ciertas interleucinas, por si acaso, que son estas que se ven acá. Ahí el esquema se ve. O sea, hubo una superposición dentro del esquema, ¿ya? Pero la amplificación que está mediada por CD40 y su ligando en la célula contraria ya genera una amplificación que es bidireccional, ¿ya? No es solamente el linfocito T el que se activa ya y empieza a proliferar y empieza a autoactivarse o a activarse el producto de esto, sino también sucede en el sentido contrario, ¿ya? Este CD40 va a estimular a que la célula presentadora exprese más B7, exprese más B12, y esto va a favorecer una interacción con el B4, o sea, con el TSD4, que va a ser mucho más fructífera, y este va a estar mucho más activado, ¿ya? Cada proteína, ¿ya?, de estas interacciones complejas
tiene su rol. ¿Ya? Fíjense que en el caso de las deficiencias que hay de esta interacción, se asocian a un síndrome que se llama síndrome de hiper IgM. ¿Por qué razón? No logra una mejor interacción y para que pase a ser IgG. Claro, pero ¿quién produce la inmunoglobulina? El B. ¿Ya? Pero recuerden que una de las funciones del linfocito T helper es precisamente interactuar con el B. Si no se produce esta interacción, no se va a producir esta sinergia, ¿ya? O este ciclo positivo entre esta y esta. Este exceso de activación que tiene que tener el linfocito T helper no va a llegar a activar a la célula B, y la célula B, recuerden que en el folículo, si no interactúa con el T helper, no muta su soma, no produce cambios de isotipo de los anticuerpos que tienen en la superficie, ¿ya? Por lo tanto, no termina produciendo IgG, y solamente queda el anticuerpo de base que produce el linfocito B, que es el IgM, ¿ya? Dejando de lado el receptor del linfocito B, el anticuerpo de base que produce el linfocito B es IgE. Todo el resto, no olvidar, de los anticuerpos se produce solamente por cambios de isotipo estimulados por el linfocito TSD4. Entonces es lógico que si este no está actuando como corresponde, no va a producir los isotipos que se necesitan, ¿ya? Un paréntesis le pido a cualquiera de ustedes, ¿ya? Y perdón a las personas que ya se retiraron, que me hagan correr una lista para poder después anotarlo en el sistema lo que termine la clase. Muchas gracias. Cualquiera, alguien que tenga una hojita libre, por favor. ¿Ya? Yo tengo solamente hojas negras. Y para eso tendrían que anotar con un lápiz. Ahí hay una hoja. No, y de verdad yo tengo un cuaderno de hojas negras. Por eso si no tienen un lápiz dorado o un lápiz plateado no van a poder anotar acá. Así que por favor en esa hojita o con corrector, sí. Bien. Y lo que sucede a continuación es la expansión clonal. Vimos que interleucina 2 como, o sea, dentro de todo lo que hemos visto, es probablemente de las interleucinas más relevantes ya en inducir estos procesos. Ya vimos que era un proceso autocrino que induce proliferación masiva. Fíjense que a partir de un linfocito se calcula que pudiese llegar a producir entre 1000 a 10.000 copias, entre comillas, de esa misma célula, inducido solamente por interleucina 2, ¿ya? Y una vez que proliferan en forma masiva se diferencian para finalmente cumplir con el resto de los pasos de la inmunidad. Ya, si lo viésemos en cantidad, partimos con cantidades bastante bajas, se expanden inicialmente cuando están madurando, pero cuando logran el pic de la célula es precisamente en el proceso de expansión clonal. Pero cuando se resuelve la respuesta, estas células vuelven prácticamente a las cantidades iniciales, solamente perdurando las células de memoria, ¿ya? Entonces aquí tenemos esta ya en detalle cuáles son todas las posibles diferenciaciones que pueden llegar a tener los linfocitos TSD4, ¿ya? Y que los vamos a destacar con colores para poder irlo viendo en lo que queda de clase, ¿ya? 7 minutitos que nos quedan de clase mientras corre la luz. Primero, ya el linfocito TH1, que lo vamos a destacar con rojo de aquí en adelante, que es el encargado de la defensa, o sea, que se reconoce que este fenotipo participa en la respuesta intracelular, ¿ya? Va a producir interleucinas como la 12, interferón gamma, ¿ya? Y se caracteriza, y esto lo vimos en las tablas de clases anteriores, por este factor de transcripción, TBET. Se expresa TBET, el fenotipo es TH1, ¿ya? En sencillo. Y su secreción insigne es interferón gamma.
Por otra parte, el segundo fenotipo posible, que ya hemos mencionado, el TH2, que se reconoce como un agente de defensa antiparasitaria de organismos grandes, ¿ya? O sea, el antígeno siempre va a ser antígeno, pero estos son antígenos asociados a la superficie de organismos grandes como los parásitos. Aquí, este perfil de citoquina es el que la caracteriza, ya principalmente se induce mediante interleucina 4, y ese es el factor de transcripción que lo caracteriza, CATA3. En tercer lugar, tenemos los linfocitos T17, ya, que son los de la respuesta extracelular. Ya. Creo que mencionamos, T17 es el que recluta neutrófilos, por ejemplo. Ya, seguimos el ejemplo del acné. Si es que se produce la espinilla, porque ahí en algún momento llega a actuar TH17, que es el que recluta a los neutrófilos, y cuando el neutrófilo llega en forma masiva y exagerada, al punto de ser visible macroscópicamente, por ejemplo, en una espinilla, ¿ya? Y de poder saltar varios metros si es que la apretan, ¿ya? Y se revienta. Lo único que saltan ahí son neutrófilos hacia adelante, miles y miles de neutrófilos. Se caracteriza principalmente por la interleucina 17, que le da el nombre, y la 22, y su factor de transcripción es el ROR gamma teta, ¿ya? Y finalmente los linfocitos foliculares, que son los que ya mencionamos, que ayudan a los linfocitos B, ¿ya? A madurar. Los mecanismos efectores que tienen las células de defensa intracelular, porque hasta ahora habíamos visto solamente como defensa intracelular los linfocitos T de tipo CD8, ¿cierto? Que son los efectores ya en el fondo que inducen la apoptosis o inducen la muerte de formas más agresivas, ¿ya? Pero fíjense que estos van a inducir la activación de macrófagos, ¿ya? Porque el macrófago también tiene un rol en atacar estas células que portan antígenos intracelulares extraños, pero como dice ahí, van a activar la cascada de los macrófagos, van a inducir ya en los linfocitos B anticuerpos de tipo IgG que opsonizan, y si el anticuerpo opsoniza, el macrófago va a actuar de mejor forma, pero pudiese llegar a producir hipersensibilidad de tipo retardada, ¿ya? Yo no recuerdo si eso está puesto en el programa, pero hay algunos tipos de hipersensibilidad que vamos a ver ya en las clases de las próximas semanas, o se podría asociar a un tipo de inflamación que se llama inflamación granulomatosa, ¿ya? Patógenos reconocidos, ya que cuya inmunidad está mediada por linfocitos de tipo TH1, ya el Mycobacterium tuberculosis. No sé si eso lo han visto en algo relacionado con inmunología, no recuerdo qué rama han tenido hasta la fecha. ¿Han estudiado algo de micobacteria o no? ¿Algo de microbiología? Sí. ¿Ya? Ustedes saben que esto es intracelular, que forma estas células cordón, que finalmente es como que se esconde dentro y después se hace como el loco, ¿ya? Se hace el hueón y se queda calladito. Cuando se queda calladito no lo molesta a nadie, y así puede pasar años hasta que se reactive. Cuando se reactiva, ya ahí tienes relevancia estas células, ya mientras el Mycobacterium está activo, pero no es el único. Listeria lo tenemos en cualquier parte. Ustedes sembramos algo de un zapato y van a encontrar listeria, que es peligroso en ciertos contextos, ya puede producir algunos cuadros diarreicos. Todos hemos tenido alguna diarrea alguna vez, y en la gran mayoría de los casos probablemente no se la investigan. La gran mayoría son virales, pero eventualmente podrían haber consumido listeria y se le produce un cuadro que va a ser autolimitado. Pero recuerden que listeria es peligroso en mujeres embarazadas porque es capaz de pasar la barrera transplacentaria y ahí producir meningitis in útero o meningitis neonatal, ¿ya? Y ahí es peligroso. Y siempre aparece en las noticias porque cuando este es un paréntesis, listeria tiene la capacidad de crecer a temperaturas bajas. Nosotros usamos el refrigerador porque en general inhibe el crecimiento bacteriano,
pero la listeria tiene la particularidad de crecer incluso a temperatura de refrigeración. Entonces, las líneas de producción de fiambres, por ejemplo, si llega a haber una listeria ahí, que es un medio bien enriquecido, a pesar de estar refrigerado, la listeria va a crecer en ese fiambre y quien lo consuma puede tener un tipo de estrepado. Y cuando se encuentra en un control sanitario, el ISP las alarmas las da por la tele, ¿ya? Y ahí hasta las mejores familias de cecinas se han visto afectadas. Siempre le cuento a mis estudiantes de los casos que se ha pedido retirar el lote de tantas cecinas Yanquihue, por ejemplo. ¿Ya? El sistema sanitario funciona y la listeria se encuentra, pero si llega a producir una patología mediada por TH1, ¿ya? Y otros parásitos intracelulares como la leishmania, que afortunadamente no los tenemos de forma endémica acá en nuestro país, pero ustedes como clínicos eventualmente se pueden encontrar con alguna persona extranjera, alguna persona que viajó, ya, que venga de alguna zona endémica, con leishmaniasis, que son parásitos intracelulares muy similares a la malaria, ¿ya? ¿Qué tienen en común todo esto? Ya que son patógenos que sobreviven dentro del macrófago, ¿ya? O sea, lo ocupan como una especie de caballo de Troya. Por otra parte tenemos los de TH2, ¿ya? Que están involucrados en la respuesta contra los helmintos, ¿ya? Que cuando se descontrola esta respuesta produce las alergias también. Ya hablamos de la citoquina efectora, inducen a los linfocitos B a producir anticuerpos IgE, que van a ser precisamente los que van a activar a los mastocitos, ¿ya? Los mastocitos son células del sistema inmune que están en las mucosas y que tienen receptor para para inmunoglobulina E. Y los mastocitos, la gracia que tienen es que tienen gránulos preformados, gránulos que están listos para liberar una serie de mediadores inflamatorios, ¿ya? Y mediadores vasoactivos, ya, de forma masiva y todo de una vez, por el simple hecho de interactuar con inmunoglobulina E. Por eso que se asocia con las alergias. La degranulación de los mastocitos, inducido por inmunoglobulina E, está producido por los linfocitos B, que adquirieron este fenotipo precisamente porque interactuaron con una TH2. Son capaces de liberar histamina, leucotrieno y prostaglandinas ya en forma de forma bastante masiva, ¿ya? Produciendo los cuadros súbitos que tienen las personas alérgicas. Quienes somos alérgicos saben que basta que el alergeno aparezca para que nosotros empecemos a estornudar en forma inmediata y empiecen las secreciones prácticamente en el acto. ¿Ya? No, aquí no hay un proceso entre medio, esto es instantáneo, ¿ya? Fíjense, ¿sí? Esta desgranulación es distinta de la que se da cuando detectan DAMS o PAMS, o el IL-1 hace que liberen Sí. vasoactivos. O sea, el tipo de mecanismo es el mismo, ¿ya? O sea, el mecanismo de la degranulación siempre es el mismo. Lo que pasa es que acá se expresan por receptores específicos, ¿ya? Una persona alérgica que todavía no genera la alergia, en una primera exposición no va a producir ningún tipo de granulación, al menos de los mastocitos. Pero a partir de la segunda exposición, cuando se haya desarrollado toda la vuelta de la inmunidad adaptativa, que es exactamente la misma que para las infecciones, a partir de la segunda exposición ya va a empezar a manifestarse. Hay personas que incluso pueden llegar a ahogarse ya por una activación descontrolada de estos factores, por la picadura de una abeja, que sé yo, que el veneno ya podría actuar como un antígeno grande, muy similar a esto que pueden presentar los helmintos, ¿ya? O los alergenos, un polen, un ácaro, ¿ya? Y todo aquello que se mide normalmente, o proteínas grandes ya asociadas a ciertos alimentos. Todo eso está mediado por TH2, precisamente porque, como ocurre en las mucosas, ¿ya? Es el TH2 el que va a modificar el fenotipo B para producir IgE, ¿ya? Pero no solamente eso.
la interleucina el TH2 también es capaz de producir interleucina 5. Y la interleucina 5 lo que hace es promover la diferenciación, supervivencia y activación de los eosinófilos, ¿ya? Por ejemplo, en los casos de trichuriasis, ¿ya? De Trichuris trichiura, ¿ya? Es un helminto pequeño que lo que hace es poner su cabeza y la entierra igual que una avestruz en la mucosa. Ahí va a activar todas las señales del sistema inmune y va a hacer de que eosinófilos vayan a atacar a ese helminto, ¿ya? Y lo que hacen los eosinófilos es liberar proteínas citotóxicas para poder destruir a estos organismos grandes, porque es la forma que tiene nuestro organismo de poder combatir este tipo de patología. Pero además, y esto es lo que vuelve complejísimo, y con esto ya vamos terminando la clase de hoy. Perdón por pasarme estos 5 minutos, y con esto cerramos. Fíjense que además, ¿ya? Van a activar un tipo de macrófago que no es el que hemos conocido hasta ahora. El macrófago que ustedes conocen hasta ahora y que probablemente lo ven fagocitando y que lo ven ya en las funciones que hemos estudiado hasta el momento, es el macrófago M1. Pero también existe otro fenotipo, que es el macrófago M2, ¿ya? El macrófago M2 es precisamente activado ya por T-helper-2 mediante la producción de interleucina 4 más interleucina 13, y este es un macrófago que tiene más que ver con la reparación tisular y la fibrosis si es que se da el caso. Ya cuando no es posible la reparación tisular, este macrófago también induce la fibrosis, pero cuando está en exceso se asocia a estos cuadros que también son súper comunes: asma, rinitis, ¿ya? O algún tipo de dermatitis. No son macrófagos que van a estar o que tengan que ver con fagocitosis, sino más bien son agentes mediadores de los procesos de inflamación aguda, ¿ya? El día miércoles continuamos con lo que queda de la activación de estos linfocitos, y como les mencioné en el mensaje que les mandé delante, vamos a tomarnos los primeros minutos de la clase. Ya me rindo ya de hacer por grupo la revisión. La voy a proyectar en la pizarra, vamos a revisar todos juntos, cada uno con su hoja en la mano, pero, ya, todos sus dispositivos celulares me los van a tener que dejar aquí encima de la mesa. Hacemos la revisión y después continuamos con la clase como ¿ya? ¿Taller el miércoles? Sí, el taller ahí. ¿Sí? Y les debo uno, pero eso se lo voy a dejar disponible con harto tiempo para que lo vayamos trabajando en paralelo, ¿ya? Pero el miércoles sí hay taller para la sección 1, por si acaso. ¿Va a subir las clases? Cuando la ordene, sí, porque tengo un popurrí de... No importa el popurrí. No, porque hay algunas clases que he ido haciendo, pero tomo un poco de uno, y lo que tengo que hacer es ordenarlo, así no me he dado el tiempo para ordenarlo, ¿ya? Pero sí se las voy a facilitar.